Listo, entonces ahí está, ya empezó a grabar. Oficialmente, pues les damos la bienvenida al cuarto encuentro sincrónico de la fase de análisis y vamos pues entonces a desarrollar lo pertinente para las evidencias de esta semana. Ustedes ya saben, digamos que tenemos un proceso de pocos meses, de pocos días de haber iniciado. Sin embargo, pues nosotros ya en este tiempo que nos hemos acercado a la metodología virtual, pues ya sabemos que es una metodología muy particular, que es muy autónoma, en el sentido de que si hay un equipo ejecutor que está, digamos que pendiente de algunas cosas, pues digamos que finalmente el tiempo y la gestión del aprendizaje lo hace cada uno de ustedes de acuerdo pues a su ritmo de aprendizaje, de acuerdo pues a la zona, de acuerdo a todos los factores que giran en torno a sus días y que para eso pues nosotros tenemos una ruta guía que es el cronograma de actividades, ¿sí? Que el cronograma de actividades, pues ese es el que nos va marcando como la ruta, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues nuestro cronograma de actividades está, digamos que diseñado por actividad por fases y por actividad de proyecto. Nosotros estamos en la fase de análisis que contiene dos actividades de proyecto y estamos terminando la actividad de proyecto uno. En términos generales, pues ya sabemos que esta fase, pues seguramente nosotros sabemos que genera retos y digamos que desafíos en algunos de ustedes porque están de pronto acostumbrados a otra metodología, los instructores les empiezan a pedir herramientas que de pronto ustedes nunca han manejado, que compartir pantalla, que el link, que Canva y una cantidad de cosas que de pronto ustedes no están acostumbrados y no están familiarizados, pero pues digamos que lo más importante es que digamos que es un proceso de aprendizaje y pues digamos que seguramente eso ya les va a servir para las futuras fases. En términos generales, pues las evidencias que hemos revisado de la parte técnica, la mayoría pues muy bien logradas, muy bien sustentadas. Recordemos que hay que tener en cuenta y es que nosotros tenemos un programa de productos de servicios comerciales y financieros, pues precisamente su nombre lo dice, servicios comerciales y financieros. En este caso, siempre es necesario, ya lo habíamos conversado, sustentar las evidencias desde la opción de compartir pantalla donde nosotros podamos ver ese rostro del aprendiz para retroalimentar toda su comunicación comercial, su lenguaje, su presentación personal y el desarrollo de la evidencia como tal. Y ya sabemos que esa sustentación lo que se busca es que sea muy conversacional, que no sea una lectura. Hicimos pues retroalimentaciones en torno a eso para las personas que presentaron la evidencia anterior de protocolo de servicio al cliente. Sabemos que ese es un tema denso y por supuesto, digamos que mientras estamos adoptándonos a la metodología, es normal que en algunos apartados estemos leyendo. No significa entonces que todo el tiempo nosotros vamos a leer y a leer y a leer. Una cosa es, yo me apoyo en algunos momentos de la lectura, pero vuelvo y genero otros de explicación concreta, ¿cierto? Porque pues la idea es que nosotros nos familiaricemos pues con la metodología y con la forma. Sabemos entonces que interactuamos con otros compañeros instructores que digamos que se van desarrollando unas actividades y es muy importante el tema de la entrega, ¿sí? Cuando nosotros cerramos la inducción, nosotros, si ustedes ya observan la inducción, no aparece para nada en la plataforma y nosotros hicimos un corte de deserción, ¿sí? Desafortunadamente los aprendices que no pudieron cumplir con las actividades, por el motivo que haya sido, por el internet, por la conectividad, por la zona, bueno, por tantos factores que imposibilitan a un aprendiz que no pueda cumplir, porque de pronto tenía una mirada, una perspectiva diferente a lo que era la formación virtual y se encuentra con otro escenario o se encuentra que se le dañó el computador. Bueno, hay muchos motivos por los cuales un aprendiz no puede continuar su proceso de formación y que empieza a incumplir en las actividades. Entonces, pues digamos que desde el SENA nosotros somos conscientes de que digamos que el entorno del aprendiz está, digamos que sumado, está tan diverso que tiene tantos escenarios. Entonces se dan unos tiempos adicionales, se abren unos plazos, ¿cierto? Y entonces en este caso, cuando ya no se obedecen esos plazos, pues ya se pasa a un proceso de deserción y el proceso de deserción significa la desvinculación del proceso de formación y aparte la penalización de 6 meses para volverse a inscribir en cualquier programa nuestro, ya sea presencial o virtual, ¿sí? Entonces, en inducción hicimos pues una deserción, ¿sí? De esos aprendices que no cumplieron con esas actividades, que eran sencillas y que de pronto no estaban tan cargadas de tanto contenido como las de ahora. Y luego vamos a hacer otro proceso de deserción para los aprendices que no tienen al día ninguna de las actividades que hemos desarrollado, ¿sí?
Aquellos que han presentado sus situaciones, porque nosotros acabamos información muy general, ¿sí? Hay algunos aprendices que por la zona y por algunas condiciones que han manifestado, pues les vamos a dar una esperita. No quiere decir entonces que nosotros vamos a darles una espera de 2, 3 meses, 4 meses, no. Esa espera significa una semanita más, 2 semanas más, no más. Después de que se cierre la actividad de proyecto, volvemos a sacar la lista de los que están desertados. Si en algún momento digamos que dentro de esa lista que están desertados existe una persona que tiene alguna situación de conectividad y alguna situación que se demora mucho tiempo en ser subsanada, pues no le podemos dar mucho tiempo, no le podemos dar un mes, 2 meses, sí, porque pues precisamente con esa persona tendríamos que mirar qué alternativas se buscan para poder subsanarle el tema, ¿sí? Seguramente un aplazamiento u otras figuras que tiene el SENA, pero debemos tener en cuenta pues que nosotros nos inscribimos a un proceso de formación y que cuando nos inscribimos a un proceso de formación no es un curso, sí es formación técnica, ya es un técnico profesional, entonces pues eso implica un nivel de participación diferente a cuando estamos haciendo cursos cortos que muchos de ustedes se han acercado a nuestra entidad a fortalecer su perfil desde la formación complementaria, ¿sí? Pero la formación técnica pues tiene otro rigor, tiene otra metodología y tiene otros estándares de cumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos inscribimos a este programa, pues somos conocedores que es un programa técnico que seguramente genera una, digamos que una inversión de tiempo en este caso, sobre todo el tiempo, que termina siendo un recurso muy valioso para todos ustedes, en razón de que ustedes están, pues digamos que en un ejercicio de muchas actividades del día a día, que la familia, que la casa, que el trabajo. Entonces, lo que hablábamos es la necesidad de establecer un plan de estudios que contemple una hora mínima de estudio diaria, ¿sí? Entonces es importante que ustedes se hayan organizado, hayan revisado pues esos planes de estudio y digamos que pues sean consecuentes con ese tiempo que le están invirtiendo a la formación. Nosotros decirles a ustedes, ve, muéstreme su plan de estudios y si lo hizo, no lo hizo, usted se conectó y mandamos unos reportes, ¿cierto? Pero es muy autónomo, pero este digamos que es el resultado de las evidencias que estamos enviando. Si usted no está estableciendo un plan de estudio digamos, como debe ser, seguramente esas evidencias no van a tener todos los elementos que se solicitan y la calidad en las mismas no va a ser lo mismo. Hay otro tema muy común que se nos presenta y es el plagio en las actividades. Tengan presente que todas las actividades o la mayoría de las actividades están cargadas en la red porque nosotros somos una entidad a nivel nacional y muchos compañeros que han pasado por estos procesos pues son generosos con ustedes y juegan, montan las actividades en una plataforma donde pueden tener acceso a ustedes en la red. Tengan en cuenta además que desde el programa nosotros promovemos que todas las actividades no van a ser iguales nunca, ¿sí? Entonces seguramente ustedes se van a llamar de la misma manera porque eso no se puede cambiar el nombre, pero el contenido va a cambiar. Entonces cuando ustedes utilicen esos recursos de otras personas, de otros aprendices, pues que precisamente sea un recurso de apoyo, pero que no vaya a convertirse en que yo le cambie el nombre a esa evidencia y la envío, ¿cierto? Ya hemos tenido casos así a nivel del reglamento institucional, pues eso nos da cancelación de matrícula y no sería muy bueno pues que nuestro historial ya nos registre que tenemos cancelación por un tema de plagio, ¿cierto? Entonces no, la idea es como no exponernos a eso. En las actividades técnicas pues es muy difícil, digamos que el tema del plagio, porque como quiera que sea, pues siempre hay que visualizar al aprendiz, hay que escucharlo, ¿cierto? Entonces nadie va a tener la misma voz de nadie, ni va a tener la misma apariencia, entonces ahí pues digamos que va a ser muy fácil identificar eso. Entonces con los demás compañeros instructores pues tengamos en cuenta pues esa situación. Otro tema que tenemos son los temas de comunicación. Resulta que muchos de ustedes pueden decir, no, pues es que el instructor siempre me dirige, el instructor Jonathan siempre me dirige, al profe Joana, al profe Diego y a la profe Del, ¿cierto? Y eso siempre va a pasar, porque pues tenemos autonomía en el tema de la gestión de como instructores, ¿cierto? Entonces yo, si usted me está abordando de un tema del profe Joan, yo el primer conducto que le voy a decir, pues converse con el profe Joan que en la mayoría de los casos, pues la mayoría, todos los instructores están muy prestos para ustedes, aunque usted no considere, no crean que no.
sino que pues existen unos horarios y unos canales, ¿cierto? Entonces la profe les dio un canal de comunicación, el profe Joan les dio otro, el profe Diego les pudo haber dado otro, que puede ser WhatsApp, puede ser correo, y eso es válido que tengan diferentes canales, porque cada instructor en nuestra institución está, digamos que asignado a fichas, entonces puede ser que si no les dieron otro canal diferente, estén en formación, ¿cierto? Y si no les contestan, entonces es porque están en formación. Pero si el instructor les dijo, escríbanme al correo y ustedes le están escribiendo al WhatsApp, posiblemente no le van a responder. Y muchas veces tenemos situaciones donde ustedes nos dicen, es que le escribo al instructor y el instructor no me responde. Entonces le preguntamos, ¿cuándo le escribo al instructor? Hace 1 hora, hace 2 horas, hace 3 horas, ¿cierto? Digamos que el tiempo prudente sería, el instructor no me respondió, lleva un día sin responderme, ¿cierto? Porque en la mayoría de los casos los instructores son muy comprometidos con ese tema de la atención a los aprendices. Y en ese tema, la atención a los aprendices, hay que tener en cuenta dos cosas. Particularmente yo, en el tema de la atención de los aprendices, siempre trato de contestarle lo más rápido que pueda, pero nosotros siempre estamos en escenarios de reuniones, de espacios como estos. Muchas veces ustedes me escriben y dicen, deme el número del instructor y yo solamente le mando el número del instructor, ¿cierto? No es que yo los esté respetando, no es que yo sea grosero, sino que muchas veces si yo me pongo a saludarlos, que cómo está, que cómo le ha ido, seguramente pierdo la atención de lo que yo estoy haciendo y muchas veces tomo ese segundito para mandarle el número que usted está pidiendo y como que usted solucione y le puede hablar al instructor porque seguramente es en el único momento en el que usted puede hacer eso porque de pronto ya después se ocupa y todo lo demás. Entonces, si muchas veces me pongo a contestarle otras cosas, seguramente pierdo la atención en eso. Cuando ya son casos más complicados o cuando requieren ya una orientación diferente, no quiere decir pues que no me puedan abordar, pues obviamente, seguramente yo voy a ver en mi mensaje y después como mientras hay que mirar qué se le responde o si es un tema especial, pues me voy a demorar un poquito más en responder. Hay otro tema y lo hemos conversado en algunos momentos y lo reiteramos y es el tema de las grabaciones, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la asistencia a este espacio no es obligatorio, no es necesario asistir, eh, pero si es necesario y es obligatorio después ustedes validar la grabación y garantizar la entrega de las evidencias conforme a lo que se solicita, ¿cierto? Entonces muchas veces yo puedo decir, no, es que yo estoy cansado, tengo mucho trabajo, yo no puedo asistir al encuentro sincrónico, no asisto, ¿cierto? No pasa nada. Pero que eso no signifique que yo vaya y le pregunte a María Isabel qué toca hacer y María Isabel me dice, toca hablar del sistema financiero. ¿Sí? María Isabel en su día a día también de pronto no tiene el tiempo para ponerse a explicar todo lo que hablamos acá y me dice, toca hablar del sistema financiero. Entonces yo me voy con el sistema financiero y no tengo claridad de las precisiones de lo que se necesita. Entonces, muchas veces esos vacíos de las evidencias se generan es porque no vemos la grabación. Es más fácil ustedes invertir 40 minutos, 20 minutos en X2 para escuchar la grabación que ponerse en hacer, digamos que evidencias donde le preguntan a otro que no los documenta bien y terminas devolviéndose y devolviéndose y devolviéndose la evidencia, ¿cierto? Porque si no contiene los estándares mínimos, pues la evidencia se va a devolver. ¿Cuántas veces? Pues cuántas veces sea necesario hasta que se completen los estándares mínimos, ¿sí? Entonces es muy importante pues tener en cuenta eso. Dicho eso, pues ya sabemos entonces que estamos proyectando a cerrar la primera actividad de proyecto el 5 de noviembre y después del 5 de noviembre, pues ya generamos otro listado de los aprendices que vamos a desertar. Recordemos entonces que son esos aprendices que tienen la mayoría de las actividades por presentar de la fase de análisis, que solo presentó uno, que presentó dos no más, entonces esos aprendices se irían pues como para proceso de deserción y si no tienen pues sus excusas y sus situaciones, pues entonces esperemos que puedan irse poniendo al día. Eh, Dicho eso, pues entonces vamos a pasar pues al tema de la evidencia. Mm, Nosotros, si tienen preguntas particulares de un tema puntual, ustedes me las van dejando en el chat ahorita y cuando terminemos entonces empezamos en orden a compartir la información que ustedes necesitan saber. Bueno, nosotros entonces empezamos hicimos un recorrido en la evidencia anterior por todo el sistema financiero, ya sabemos pues que es un conjunto amplio de entidades, no son poquitas, es un tema denso, que se dedican a varios temas, ¿cierto? Y que se buscan y que se dedican a captar, colocar, a prestar servicios y que hay otras que se dedican a hacer inspección y vigilancia.
¿cierto? Entonces, eso fue lo que vimos que hay unas entidades de segundo piso, bueno, todo ese recorrido lo hicimos en la evidencia anterior y luego nosotros lo que hicimos fue que tomamos una entidad y definimos su protocolo de servicio al cliente, ¿cierto? Cómo atiende al cliente, ya veíamos pues que hay entidades que se dedican entonces a atender los clientes de forma telefónica, por oficina, por canal de internet, tienen un portafolio diverso, ¿sí? Entonces, eso está bien. Eh, y ahora vamos a mirar entonces en esta evidencia dos temas fundamentales. Uno, que es el portafolio de productos y servicios, y dos, pues el riesgo que se tiene para la vinculación de esos productos. Entonces, las entidades financieras, ya sabemos que ustedes el perfil de egreso que tienen son las entidades financieras, es decir, todas esas entidades que estudiamos, ustedes pueden tener el desempeño en esas entidades. En la mayoría de los casos nos vamos a enfocar en este tema, vamos a trabajar todo el portafolio de productos y servicios de los establecimientos de crédito. Y esos establecimientos de crédito lo que hacen es que se dedican a generar un portafolio de productos y servicios y también para generar ese portafolio de productos y servicios y hacer esa adecuada atención, pues existe una serie de riesgos a los cuales están expuestos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a analizar cuáles esos riesgos a los que están expuestos y cómo mitigarlo, ¿cierto? Entonces, las entidades financieras, llámese como se llamen, ¿sí? Bancolombia, BBVA, entonces hacen una intermediación financiera y su actividad principal es captar y colocar recursos. Es decir, captar, es decir, cuando hablamos de captar, estamos hablando lo mismo que de ahorrar. Vamos a también hablar de lo mismo que son operaciones pasivas. Y entonces cuando hablamos de captar es que reciben dinero del público, ¿sí? Entonces, indistintamente cómo lo reciban, se llama captar o se llama ahorros o operaciones pasivas. ¿Por qué se llaman operaciones pasivas? Porque no son plata del banco, sino que son plata de los ahorradores que después tienen que devolver. Y ellos a su vez se dedican a colocar. Entonces, ¿qué es la colocación? Entonces, hacen créditos o también se llaman operaciones activas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que captan, yo llevo unos recursos al banco, yo llevo 1 millón de pesos a guardarlo bajo unas condiciones y ya luego viene una señora que se llama Margarita y pide prestado ese 1 millón de pesos. Y entonces el banco me paga a mí unos intereses por yo tener ese dinero y a eso se conoce la tasa de interés pasiva o la tasa de interés de captación y lo coloca a doña Margarita a una tasa de interés diferente a la que me da a mí, que se conoce como la tasa de interés activa o la tasa de colocación. Entonces a mí me dice, don Jonathan, señor Jonathan, yo le voy a pagar al 1% mensual por usted tener ese dinero acá. Ellos establecen pues unas tasas que obviamente ya lo vimos, que eso es el Banco de la República quien ayuda a establecer esas tasas, ¿cierto? Entonces, y la superintendencia vigila que se cumplan. Entonces me dicen, bueno, le vamos a pagar al 1%. Yo digo, sí, yo dejo mi plata ya 1 mes, 2 meses, dependiendo de la modalidad de ahorro que yo escoja. Y después ellos le dicen a doña Margarita, le vamos a prestar esa plata, se la vamos a prestar al 2%. ¿Sí? Entonces ellos se ganan un 1% y a eso se le conoce como el margen de intermediación o la ganancia del banco. Y con esa ganancia es que ellos hacen toda su intervención, contratan empleados, pagan arriendos y hacen todo el tema pues, todo el tema administrativo y pues obviamente tienen las reservas legales. En Colombia, pues está la categorización de los productos. Entonces tenemos productos de ahorro y productos de crédito. Entonces yo llevo mi dinero al banco, después me lo devuelven y después yo voy a un banco para que me hagan un préstamo, ¿para qué? Para algo en específico. Y luego, entonces, yo ya cuando voy a la entidad, ellos me dicen que dentro del ahorro hay 3 categorías especiales: ahorro a la vista, ahorro a término fijo y ahorro con propósito especial. Dentro del ahorro a la vista es una categoría que tiene que ver con la disposición inmediata de los recursos. Es decir, yo saco mi dinero ahí mismo si quiero.
Y dentro de esos, pues hay una serie de cuentas, ¿sí? Que hacen parte del ahorro a la vista, o sea, de esos que yo puedo disponer de forma inmediata. De esos tenemos la cuenta corriente, la cuenta de ahorro tradicional, la cuenta de nómina, la cuenta de ahorro infantil y los depósitos electrónicos. La condición para este tipo de ahorros es que hay una disponibilidad inmediata a través de cajeros automáticos, red de oficinas, banca virtual, la banca móvil, los corresponsales bancarios. Entonces yo puedo sacar mi dinero a través de la tarjeta débito, que me dan una tarjeta plástica para que yo lo saque en las cuentas de ahorros. Si es una cuenta corriente, me dan una chequera, o si es una cuenta de pensión, me dan una libreta, que es donde yo lleno unos cuponcitos y me entregan pues un dinero. Entonces, esa primer categoría se llama ahorro a la vista, pero también yo puedo decir, no, es que yo no quiero estar disponiendo de mi dinero ahí, me da miedo tener una tarjeta, de pronto me roban, no sé qué, no pasa nada. Usted también puede tener un ahorro que se llama ahorro término fijo. Y en esta categoría, pues el ahorro que se deja por un tiempo determinado allí y lo dejo por un plazo y no le puedo ni agregar ni puedo sacar. No puedo hacer nada. Acá yo puedo agregar, sacar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, siempre y cuando haya una red de atención de estos. Pero en CDT a mí no me entregan, en CDT y en CDT a mí no me entregan nada, ni una tarjeta, ni nada. Yo lo que hago es que pacto un plazo con la entidad, que pueden ser 6 meses, un año, 24 meses, y yo digo, voy a dejar este dinero acá y a los 24 meses vuelvo, ¿sí? Entonces, eso se conoce como ahorro a término fijo, ¿sí? Y no hay una disponibilidad inmediata, yo no puedo ir a retirar un cajero mi CDT, ¿sí? Entonces, yo voy al vencimiento, ¿sí? Y lo que hacen es que me entregan el dinero, pero yo no voy a un cajero a retirar, o yo no voy a un corresponsal a retirar un CDT, ¿cierto? Luego viene otra categoría, que es la categoría de ahorro con propósito especial. Y ese ahorro con propósito especial lo dice así. Hay dos tipos de propósito. Hay uno que se llama el ahorro programado para vivienda, ¿sí? Y es el ahorro programado con miras a postularse al subsidio familiar de vivienda. Tiene unas condiciones especiales y son para personas que se ganan menos de 4 salarios mínimos, ¿sí? Y las personas con la cuenta AFC o la cuenta de fomento para la construcción son personas que también se ganan, son para vivienda, ¿sí? Los dos son para fines de vivienda. En este caso son para personas que se ganen más de 4 salarios mínimos y les descuentan como un porcentaje de retención en la fuente, ¿sí? Retención de la fuente es un descuento que se anticipa como un impuesto, ¿cierto? Y entonces lo que hace ahí es que ese dinero, por ganarse más de 4 salarios, ya ese dinero no se lo descuentan al cliente, sino que el cliente lo puede ahorrar en el banco, ¿cierto? Y esas dos cuentas son para vivienda. Y hay otra que se llama ahorro con propósito especial. El ahorro con propósito y es para cualquier proyecto que yo tenga. Entonces yo le digo al banco, yo quiero ahorrar para un viaje a Cartagena. El banco me pregunta, cada cuánto quiere ahorrar, cuánto quiere ahorrar, y ya me dice, bueno, entonces usted traiga cada mes 100.000 pesos y me hace un programa de ahorro de 100.000 pesos cada mes, ¿cierto? Y eso es como para ese propósito. Acá yo puedo retirar la plata en el tiempo que yo determine o dependiendo de las condiciones, por eso se llama especial, porque si es ahorro programado tiene una condición especial para retirarlo, si es para AFC también, y programado con propósito también tiene una condición especial para yo retirarlo. Acá yo no lo puedo retirar en el tiempo establecido y acá yo lo puedo retirar en cualquier manera. Entonces, en las tres opciones, yo lo que hago es que dejo el dinero en el banco, pero varía el nombre o la tipología de acuerdo a cómo yo tengo disponibilidad o no de ese dinero y para qué es ese ahorro, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con la cartera de créditos en Colombia. Entonces, todo es un préstamo para yo comprarme algo, todo, todo. Yo necesito un carro, una casa, entonces yo no tengo las finanzas, yo no tengo cómo financiarme, yo no tengo cómo comprarlo de contado, entonces yo voy a una entidad financiera que me haga un préstamo. Y ellos han categorizado cuatro grupos. Entonces, en la cartera de consumo son para personas naturales, pensionados, empleados e independientes. Y allí tenemos el crédito de consumo, el crédito de libranza, la tarjeta de crédito, crédito de vehículo, el crédito educativo, la consolidación de pasivos y el sobregiro.
¿Y por qué se llama cartera de consumo? Porque es para comprar lo que yo necesite. No hay como, es de libre destinación. Entonces yo puedo comprarme un carro, una moto, una casa, hacerme una cirugía, irme de vacaciones, hacer un préstamo para poner el piso, celebrar los 15 de una persona, hacer un matrimonio. Es lo que yo necesite. Es consumo, ¿cierto? Luego viene la cartera de hipotecaria, que como su nombre lo dice, está destinada a la compra, la adquisición de vivienda. Entonces, a la compra y hay una ley especial que lo regula, que es la ley 546 de 1999, y entonces ahí tenemos el crédito hipotecario para compra de vivienda nueva o usada, para remodelación, para construcción en sitio propio, ¿sí? O el leasing habitacional. Entonces, ahí solamente es para comprar vivienda. Luego tenemos una cartera que es la cartera de microcrédito, ¿sí? Que en esa cartera de microcrédito son para microempresas, las microempresas son esas unidades productivas que tienen cámara de comercio o no, pueden estar legalizadas o no, deben de ser unas actividades lícitas, pero legalizada en una empresa quiere decir que tiene cámara de comercio o no, ¿sí? Entonces ahí encontramos las tienditas, el salón de belleza, ¿sí? Que toda esa actividad comercial que muchas veces necesitan crédito y a ellos se les da un microcrédito, ¿sí? Entonces hay línea para capital de trabajo porque necesitan surtir o activos fijos o la de activos fijos. Y la de activos fijos es porque, por ejemplo, la panadería necesita comprar sillas, un televisor, el almacén necesita comprar maniquís, entonces todo lo que es activos también hay una línea especial para ellos. Luego tenemos la cartera comercial, que esta es dedicada para las personas independientes con actividades comerciales o las empresas como tal, y hacen parte del fortalecimiento empresarial. Entonces ahí tenemos el crédito comercial, los créditos de redescuento, los créditos de tesorería. Entonces ustedes acá vieron que en todas es préstamos, pero todo depende es a quién le presto, para qué le presto y bajo qué condiciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cartera hipotecaria pues tiene una tasa de interés más bajita, tiene unos plazos más altos que una cartera de consumo donde los plazos son menores y la tasa de interés es más alta. El microcrédito, por ejemplo, no, yo no como empleado no pudiera pedir un microcrédito. Son para personas que tienen unidades productivas y nada más se prestan hasta 25 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, eso es como el panorama general. ¿Qué van a hacer ustedes en este primer momento de la evidencia? Es una evidencia larga, no es cortica. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a escoger una entidad. Ustedes, ya no va a ser, antes escogían una entidad del sistema financiero, ahora van a escoger un establecimiento de crédito. ¿Cuál va a ser? El que ustedes determinen. ¿De cuáles de los que yo le mandé en la lista de Excel, en el grupo de WhatsApp? Entonces, ustedes les dio por escoger Bancolombia, ¿cierto? Bancolombia. Ustedes van a hacer una diapositiva, una línea gráfica, un mapa conceptual, lo que ustedes consideren para sustentar, porque todas las actividades técnicas, o sea, conmigo, se sustentan con la opción de compartir pantalla y con miras de que sea muy conversacional, como si fueran contando una historia, ¿cierto? Entonces, ustedes escogieron Bancolombia. Entonces, ustedes van a explicar el portafolio de ahorro de Bancolombia, pero lo van a categorizar de acuerdo a esto. Entonces, Bancolombia es un banco que se dedica a esto y a esto. Hacen una pequeña introducción de esa entidad que ustedes hicieron. No se van a quedar ahí una hora explicando lo que es Bancolombia, solamente qué es Bancolombia. Es un banco que pertenece al sistema financiero hace tantos años y tiene presencia en tantas ciudades. Listo. No vamos a ir a sacar el tipo de sangre, la partida de bautismo, nada del banco, ¿cierto? Más concreto. Pero luego van a decir, entonces Bancolombia, entre los productos de ahorro, tiene en ahorro a la vista. Entonces recordemos que el ahorro a la vista, ustedes van a definir la categorización de lo que es ahorro a la vista, ahorro a término fijo y ahorro con propósito especial, ¿sí? Y después de que definen eso, entonces Bancolombia tiene ahorro a la vista, que como ya sabemos, el ahorro a la vista, ustedes ya mirarán su lenguaje, pero lo que se busca en ese momento es que ustedes definan qué es el ahorro a la vista. Y que luego entonces nos dicen, entonces Bancolombia, entre el ahorro a la vista, tiene la cuenta corriente. La cuenta corriente es un producto y ahí vamos a decir 5 o 6 elementos de la cuenta corriente. No nos vamos a decir un libro de la cuenta corriente, vamos a decir lo general de la cuenta corriente. Luego vamos a decir de la cuenta de nómina y vamos a hablar de cada uno de esos productos. Lo mismo vamos a pasar
ahorro a término fijo, y luego vamos a decir, entonces el ahorro a término fijo es esto y esto, y en Bancolombia, que es el banco que usted escogió, tenemos CDT y CDAT, y empiezan a explicar esos productos, y así nos vamos yendo con cada uno de los productos. Como ven, es una evidencia larga. Yo sé que es larga, ¿cierto? Entonces, tengan por seguridad que hoy el profe Joan siempre nos colabora con la grabación. Si alcanza a procesarse hoy, se las mandamos directamente al WhatsApp, al grupo, y mañana muy tempranito está en la plataforma para que empiecen a trabajar en ella desde ya, ¿cierto? Porque pues tenemos esa semana para enviarla. Si usted dice, no, es que es muy larga, yo no alcanzo, si no, no hace la labor del estudio de una hora diaria, no la alcanza a mandar. Pero si tiene por lo menos esa rutina, sí la alcanza a hacer. Bueno, entonces ustedes ya lo que hacen, entonces ustedes encontraron que Bancolombia puede ser que no tenga CDT, puede ser que no tenga FC. Si el banco que ustedes tienen no tiene ese producto, después ustedes ya cuando terminen con Bancolombia van y buscan un banco que sí tenga ese producto. Entonces dicen, bueno, Da Vivienda, que es un banco de esto, sí tiene esa AFC, que la AFC es esto y esto. O sea, complementan porque es común que ustedes vayan a Bancolombia y Bancolombia no tenga todos los productos, que vayan al Banco Caja Social y no los tenga todos, ¿sí? Porque cada banco digamos que es libre de determinar si lo tiene o no lo tiene. Esto es lo que nosotros encontramos y lo que está autorizado para que las entidades oferten, pero ellos tienen la libertad de decir esto sí, esto no, ¿sí? Entonces, lo que no está en ese banco lo vamos a complementar con otro banco. Lo que le quiero decir es que vamos a hacer el recorrido por todo el portafolio. Esta va a ser nuestra Biblia, ¿sí? Entonces, por favor, repasen esto, si inclusive cuando salgamos de esta evidencia, sigan repasando el portafolio, porque el éxito en la gestión comercial de las entidades financieras es el conocimiento del portafolio de productos y servicios, ¿sí? Si no conocemos el portafolio, es como si no tuviéramos ojos en las entidades, ¿cierto? Digamos que eso es muy exagerado, pero es nuestro insumo, ¿sí? Un asesor sin conocer su portafolio no va a tener éxito, ¿cierto? Entonces hay que fortalecer eso, aunque presentemos la evidencia. Listo, esa es la primera parte. Entonces nosotros lo que hacemos, lo mismo, el tema de la presentación personal, la sustentación viendo al aprendiz. ¿Cuánto se les va a demorar esto? Si ustedes lo hacen en 10 minutos, en 20, en el tiempo que lo haga, no interesa. Luego vamos a trabajar unas evidencias donde sí vamos a trabajar un poco más el tema del tiempo, será cortados o ser dependiendo del contexto, pero en este caso lo que se les lleve por ahora, estamos en un proceso de aprendizaje y lo que se les lleve por ahora. Si a algunos se les llevó 7, entonces eso depende mucho de la capacidad de síntesis que tenga cada persona, cómo se expresa. Entonces hay algunos que lo hacen en 20 minutos, perdón, otros necesitan 40, otros necesitan 15, otros necesitan 8. Entonces eso va a depender de cada uno de ustedes. Listo, tenemos esa, ya salió. Listo, entonces ya trabajamos en esto. Y luego vamos a llegar a este segundo momento. Entonces, ya cuando hice la intervención o la introducción, les decía pues que hay un portafolio de productos y servicios, entonces ustedes escogieron Bancolombia. Pero resulta que Bancolombia, para vincular esos productos, tiene una serie de riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Son cosas que pueden suceder, ¿sí? Entonces pueden suceder y pueden perjudicar la entidad, ¿sí? Entonces acá en Colombia tenemos, digamos que este es el material de apoyo, ¿cierto? Entonces tenemos el riesgo de reputación, el riesgo de, de legalidad, el riesgo de contagio, ¿sí? Entonces esto es para el tema de lavado de activos, ¿cierto? Luego tenemos otros tipos de riesgos y tenemos otros sistemas. Entonces, ¿qué hace la superintendencia y les dice a los bancos? Ustedes ya saben que la superintendencia es la máxima autoridad de control y vigilancia de las entidades financieras. Entonces le dice, vea banco, usted necesita hacer un mapeo de todas las cosas malas que le pueden pasar para vincular a ese Jonathan en ese producto de ahorro. Piensa en lo peor. Y aparte de pensar en lo peor, usted debe generar acciones para mitigar esos riesgos. Ah, que es que usted pensó que Jonathan se puede morir, entonces piense en una acción de cómo devolverle la plata a la familia. Es que Jonathan puede traerme dineros malos, pues entonces piense en una acción de cómo le pregunto a Jonathan de dónde trae ese dinero, ¿sí? Y entonces hay una serie de sistemas que se dedican a garantizar que ese estudio se dé y puedan darle solución a eso. Entonces,
hay unos sistemas de riesgos. Entonces, estos son los tipos de riesgos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces tenemos el riesgo de crédito, tenemos el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo reputacional y el riesgo de lavado de activos. Entonces, me van a vincular a mí, por ejemplo. Entonces puede ser que en el riesgo de crédito, el único que no existe en ahorro es riesgo de crédito, porque el riesgo de crédito es la probabilidad de que algo, de que el cliente no me pague. Y cuando estamos hablando de ahorro, yo llevo mi dinero al banco, ¿cierto? Entonces, existen estos cuatro grandes grupos de riesgos. Y entonces, ¿qué le dice el banco? Le dice la superintendencia, bueno, hay que tener unos sistemas. Entonces, hay un sistema que se llama el SARLAF, que es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que ese es el que estudia todo lo que tiene que ver con la financiación del terrorismo, es decir, aportar dineros y darle apariencia de legalidad a dineros que no son legales, ¿sí? Entonces se empieza a hacer una ruta, entonces empiezan a mirar qué puede pasar y cómo se mitigaría y todo lo que se hace en ese sistema o en ese tema hace parte del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo o SARLAF. Hay otro sistema que se encarga de todos los errores operativos. Entonces, es que el asesor puede cometer errores, el cajero puede cometer errores, el vigilante puede cometer errores, todos los empresarios, todos los funcionarios de la entidad pueden cometer errores. Y hay un sistema que se dedica a estudiar esos errores, ¿sí? Para garantizar y mitigar y garantizar que no pase nada mal o que si llega a pasar, pues sepan cómo actuar en un atraco, que se desmayó alguien en una oficina, que se murió en la oficina. Entonces, ese sistema es el que se encarga de mirar eso, que es el sistema de administración de riesgo operativo. Es toda la operación como tal, ¿sí? Es todo lo que pasa en las oficinas, es todo lo que pasa cuando el cliente se está vinculando, cuando lo van a vincular, cuando ya es cliente en torno de cara a los empleados. Ah, es que resulta que un cliente le sacó mucha ira a una persona, a un empleado, y el empleado le pegó un golpe. Entonces, ese sistema de administración de riesgo lo que se encarga es de mirar que eso suceda. Entonces dicen, no, entonces como eso puede suceder, entonces más bien pongamos unas paredes con vidrio y hagámosle un huequito, ¿cierto? Para que se escuche la voz del cliente, por ejemplo. Entonces ahí ellos se encargan, esos sistemas se encargan, pues son administrados por personas de la entidad que se encargan de analizar las cosas que pueden pasar, las cosas más caóticas que pueden generar un problema en la entidad. Y lo que hacen es que dicen, no, pues entonces hagamos esto que se aprueben o no las ideas que tengan en cuanto a eso, pues eso depende pues de la alta dirección de la entidad, si hay recursos, si no hay, pero pues entonces dan solución a esos posibles riesgos que pueden suceder en torno a ese tema, en torno al tema del lavado de activos, en torno al tema de operativo. Y hay otro que es el sistema de administración de riesgo crediticio, ¿sí? Y ese estudia todo lo que puede pasar en materia de crédito. Entonces nosotros le hicimos un préstamo a un cliente, puede que se muera, puede que no pague, puede que, bueno, puede pasar muchas cosas, puede que cambie de trabajo. Entonces, ¿qué hace el sistema de administración de riesgo de crediticio? Entonces, piensa en estrategias para garantizar de que no, el cliente siempre vaya a pagar. Entonces dicen, no, ya ahorita no le vamos a presentar, no le vamos a prestar a pensionados. Entonces, ese sistema hace recomendaciones y el banco mira si las adopta o no. No, porque es que los pensionados son los que más nos dejan de pagar. No es que ahorita no le vamos a prestar a personas que tengan menos de 20 años. Entonces, ellos son los que empiezan a sacar las políticas en torno a ese análisis que hacen de cómo se está comportando, en este caso, todo el tema de créditos, ¿sí? Entonces, para esta segunda parte, que también es sustentada, van a tener este cuadrito. Van a tener un cuadrito para un producto de ahorro y para un producto de crédito. Entonces, ustedes van a escoger un producto de ahorro. Entonces, digamos que usted les dio por escoger el CDT. No, ahorita nadie ya no va a escoger el CDT, entonces el ejemplo no lo vamos a usar, ¿cierto? Y usted les dio por escoger el crédito en microcrédito, ¿cierto? Entonces el crédito, entonces acá microcrédito, ¿sí? Entonces, estos son los riesgos que tenemos. ¿Dónde los tenemos? Acá arriba, ¿cierto? Estos son los cuatro riesgos, que es el riesgo crediticio, es cuando no se paga el pago de una obligación o, no se, o se recibe con retraso. En productos de ahorro, esto no existe. Entonces,
ponemos NA en productos de ahorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy, yo como cliente de ahorro, yo que llevé ese CDT al banco, ellos no me hicieron un préstamo, yo no tengo que pagarles a ellos nada, ¿sí? Ahí no va nada. ¿Cuál es el riesgo de liquidez? Entonces acá vamos a pensar, el riesgo de liquidez es que la entidad se quiebre, ¿sí? Riesgo de mercado es que no haya ese cliente para el cliente, para la entidad. Entonces acá dice que haya mucha sobreoferta. Entonces son los riesgos asociados al mercado como el riesgo cambiario, el riesgo de tasa de interés. Entonces, ¿qué riesgos en mercado hay para el CDT? Son cosas que no puede controlar el banco, pero tiene que pensar, es que hay muchas empresas que están dando tasas más baratas, es que el dólar está subiendo, ¿sí? Entonces, esos son temas que pueden afectar el que los clientes quieran ahorrar con CDT, ¿cierto? El riesgo operacional. El riesgo operacional es, por ejemplo, que el empleado cometió un error haciéndome el CDT. Me puso Jonathan Zapata y yo soy Jonathan Gutiérrez. Entonces, ese riesgo me puede traer problemas. ¿Por qué? Porque es que si yo me llamo Jonathan Zapata y me dejan Jonathan Zapata, cuando ya voy a ir a reclamar el CDT, me van a decir que no, que mi cédula no corresponde y que tengo un problema y que solucione y que no sé qué, y me ponen a dar vueltas. O puede ser que pongan mi número de cédula mal, o puede ser que no me entreguen el título, que se queden con él y no me lo entregaron a mí, ¿cierto? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a hacer, bueno, y el riesgo de lavado de dinero es cuando yo, Jonathan, puedo, a mí me dan un dinero que quién me lo dio, una persona que financia el terrorismo o es un dinero que no tiene una actividad lícita, ¿cierto? ¿Cómo mitigamos eso? Entonces, ustedes acá van a colocar ejemplos de ese riesgo relacionado con esto. Entonces, por ejemplo, acá en el riesgo operacional tenemos que tener muy claro el concepto de lo que es el riesgo operacional y decimos, ¿en qué puede pasar en la vinculación del CDT que haga un empleado que ponga en riesgo la operación? Entonces, me da el CDT mal, me da el nombre borroso, no se ve nada, puso una fecha que no era, puso la tasa que no era, mi nombre está errado. Sí, esos serían como los riesgos operacionales en cuanto al CDT. ¿Qué puede hacer esa persona que me está atendiendo, en este caso el asesor, para que ese CDT salga mal? Entonces yo acá pienso la cosa más bárbara, la cosa, ustedes ahí se imaginan, cualquier cosa que puede pasar. Y ya luego acá ustedes dicen, ¿cómo mitigarlo? Entonces usted dice, error en nombres, eso puede ser un riesgo muy grande. Entonces, por ejemplo, a mí me pusieron Jonathan Zapata y yo me llamo Jonathan Gutiérrez. Entonces, usted va a decir, ¿cómo mitigar eso? Pues entonces, que exista un área que se encargue de validar después de que se abre el CDT, si los nombres están bien y se le pide al cliente ir por el CDT a los 2 días, por ejemplo. Que eso sea muy descabellado, no sea muy descabellado, eso no importa. Después hay unas matrices que determinan y permiten evaluar si eso se puede hacer real o no. Y luego vamos a poner dentro de esos sistemas que hay en Colombia, que manda la superintendencia, qué sistema sería encargado de analizar ese tema. Entonces, en este caso sería el SARO. ¿Por qué? Porque es el sistema de la administración de riesgo operativo y este tiene que ver con el riesgo operacional. Entonces yo digo acá, es que yo puedo traer, se pueden traer, yo digamos que trabajo, eso está muy asociado a lo que trabaje la persona. Entonces digamos que yo trabaje, yo soy el tesorero de la alcaldía, entonces que se vinculen recursos de, de- del sector público sin que sean autorizados o que hayan sido malversados, ¿sí? Entonces, ¿cómo mitigamos eso? Pues revisar bien si la persona es del sector público, que traiga la declaración de renta y una autorización especial del cliente, del jefe que sepa que va a abrir un producto de ahorro, ¿sí? Que eso sea muy descabellado o no, eso no nos vamos a meter con eso. Entonces, acá es lo que podría pasar, que podría poner en riesgo a la entidad y acá cómo lo podemos mitigar. Cómo nosotros nos inventamos algo para que eso de pronto, si no llegue a pasar y si llega a pasar, pues tengamos el control. ¿Qué sistema haríamos acá? El SARLAF, ¿sí? Entonces, así con cada uno. Entonces, el ejemplo de un riesgo, cómo mitigarlo y a qué sistema pertenece. Y lo mismo, entonces, vamos con el tema del crédito.
al riesgo crediticio, acá sí es posible que el cliente no pague. Entonces el cliente, ¿por qué no paga el cliente? Hay muchos factores. Se le cerraron el negocio, ¿sí? Entonces ese es el tipo de riesgo crediticio porque el cliente no va a pagar. Le cerraron el negocio al cliente. Recordemos que son negocios. ¿Cómo mitigamos? Pues analizamos proyecciones, se verificará una proyección, o se va a prestar nada más a una antigüedad superior a 1 año o a 2 años, y a qué sistema pertenece. Entonces, al SAR, que es el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, ¿sí? Esos son los dos momentos de la evidencia. Es una evidencia larga porque este primer momento que no es difícil en el sentido de que ustedes no necesitan pues acá operaciones matemáticas y una cosa difícil, necesitan es tiempo, ¿sí? Es larguita. Y en esta pues tomamos un producto de ahorro, un producto de crédito y desarrollamos esta matriz. Ambas van con la opción de compartir pantalla y la sustentación con la opción de compartir pantalla, ¿sí? ¿Por dónde vamos a subir esa evidencia? Entonces, cuando ya la tengamos, nosotros vamos a nuestro ambiente virtual, ya sabemos que es nuestra plataforma, vamos a análisis, ¿sí? Vamos a análisis, que es la fase que estamos viendo. Listo. Y vamos acá, análisis, y buscamos acá el foro, ¿sí? Y acá le damos agregar nuevo, entonces ponemos el portafolio, sistemas de riesgo acá. Recordemos que la plataforma no permite vincular mm, archivos. Nos toca subir la información a un espacio en la nube, a un Drive o a un espacio, a un YouTube, y después poder copiar los enlaces y con permisos de visualización, porque muchas veces los copiamos y no tienen permisos de visualización. Entonces acá copiamos acá el nombre de la evidencia, puede ser riesgos o puede ser portafolio, ya lo que ustedes quieran llamarlo, y colocamos los dos enlaces acá, ¿sí? Y listo, le damos enviar al foro, ¿sí? Eh, Eso es pues, en cuanto a la evidencia técnica, ¿listo? Entonces vamos a darle paso al instructor Joan. Bueno, vamos a dar 5 minuticos para las preguntas y luego le damos paso pues al instructor Joan. Entonces vamos a validar las preguntas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, antes de pasar a las preguntas, es que tengan en cuenta lo siguiente. Resulta que muchas veces ustedes asisten al encuentro sincrónico, pero acá en el encuentro sincrónico hablamos muchas cosas y rápidamente, ¿sí? Porque el encuentro sincrónico no es para que el instructor dé una clase y explique como yo lo estaba haciendo. Lo que pasa es que es un tema muy técnico, y cuando a ustedes se les da una explicación preliminar, pues se familiarizan un poco más con el material cuando van a ir a estudiarlo. Entonces, ustedes toman unas notas preliminares y la intención es que cuando vayan a hacer la evidencia, ustedes vuelvan a tener la grabación, la pausa, la pongan a empezar, la vuelvan a poner, la devuelvan para que tengan con precisión lo que deben hacer. Porque muchas veces me dicen, profe, no entendemos, ¿qué es lo que toca hacer? Entonces yo los direcciono al encuentro sincrónico. Eso siempre va a pasar. Cuando ya usted me dice puntualmente qué es lo que usted necesita y no está en el encuentro sincrónico, yo no lo voy a devolver para el encuentro sincrónico. De lo contrario, sí lo voy a devolver. Entonces, eso puede ser como que algunos de ustedes pueden decir que es irrespetuoso, Diario me dice que revise el encuentro sincrónico, que grosero, pero todos los instructores van a hacer pues esa gestión porque pues esa es la metodología virtual, ¿cierto? Bajo de una autonomía y bajo el acompañamiento de unos compañeros instructores, pues vamos abordando un aprendizaje, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a darle paso a Mayerly y luego entonces seguimos con el profe Joan. Hola, buenas Mayerly, noches. Buenas noches. ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Señor instructor, una pregunta. En el trabajo anterior también había que mencionar un banco y hablar sobre todas las características, sobre los portafolios que manejaba ese banco. En este, pues, ¿hablamos de otro banco diferente o podemos retomar el mismo banco pero con mucha más profundidad? Eh, sí, Mayerly, lo que pasa es que en el anterior usted lo que hacía era que escogía cualquier entidad.
Unos pudieron escoger el ICETEX, que no es un banco comercial, otros pudieron escoger Colpensiones, que no es un banco, pero otros escogieron banco. En este caso, literal, vamos a escoger, ya es un banco. Si usted quiere tomar el mismo banco que tomó, no pasa nada. Lo que pasa es que en el anterior nosotros hablábamos más del protocolo de atención al cliente. Por el portafolio pasábamos muy por encimita, mientras que ahora sí nos vamos a dedicar a ampliar un poco más ese portafolio. Entonces ahora sí vamos a hablar cómo funcionan esos productos en ese banco. Antes solamente hablábamos de Bancolombia, es un banco que atiende por internet. Bueno, ustedes dijeron en sus palabras muy elegantes, hicieron sus líneas gráficas muy bien algunos, otros están en corrección, pero en términos generales, perdón, fueron muy elegantes, ¿cierto? Entonces, sí, Bancolombia atiende así, por teléfono, era más que todo para identificar cómo atiende el Bancolombia en este caso. Pero este ya es, bueno, Bancolombia, ¿qué le ofrece al cliente? ¿Qué le ofrece? Y aparte de eso, cuente que en qué consiste eso que le ofrece. Que es que le ofrece ahorro a la vista. Recordemos la categorización, ahorro a la vista, y entonces definimos todos rápidamente sus productos, 4 o 5 características de cada producto, ¿sí? Luego vamos para ahorro a término fijo, luego vamos para ahorro con propósito especial y mencionamos todo ese portafolio. Si ya terminamos con ese banco y no nos quedó completo el portafolio, entonces ustedes tienen en la guía ese cuadrito que yo les proyecté, en la grabación queda, entonces si lo van a imprimir, imprímalo y van tachando. Yo ya hablé de ahorro, ahorro lo tiene Bancolombia, ahorro no lo tiene, sí, entonces vayan tachando y vayan mirando qué dijeron y qué no dijeron, ¿sí? Pero la respuesta es, para los que escogieron banco solamente, ¿se puede utilizar el mismo banco? Sí, pero las personas que escogieron otra entidad diferente a banco, no. Porque si escogieron un fondo de pensiones y cesantías, si escogieron un banco de segundo piso, si escogieron una fiduciaria, no, esos no, solamente los que hayan escogido banco. Utilizan el mismo ejemplo si quieren del anterior. Ok, muchas gracias. Listo. Alejandra, Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo está? Eh, Profe, una preguntita. Usted había dicho que toca hacer todo el protocolo, lo que usted expuso hace un momentico, lo del mapa, ¿cierto? Y usted Sí, también había dicho que si el banco no cuenta con alguno de esos productos, teníamos que complementarlo con otro banco. Simplemente, exacto. solamente complementar el producto que no tenga el banco que vamos a exponer y ya, y nada más, ¿cierto? Exacto. Exacto, entonces usted dice, bueno, estamos hablando, usted venía con Bancolombia y usted tiene, por ejemplo, por eso la recomendación es que tachen, escriben, validen ese cuadrito, digan, no, en Bancolombia me falta esto, no, entonces yo para esto, bueno, eso es una estrategia que usted cada uno mirará. Entonces resulta que usted se dio cuenta en ese mapeo que Bancolombia no tiene AFC, entonces usted se va y se busca cualquier otro banco, usted dice BBVA. Listo, entonces para el caso del AFC, Bancolombia no lo tiene, BBVA lo tiene, BBVA es un banco español y se dedica a explicar ya la AFC del BBVA, solo de ese producto que no está allá o de esos productos que no encuentra en Bancolombia. Listo, profe, muchas gracias. Listo. María Isabel, Sí, profe, buenas noches. Profe, una pregunta. Es que cuando nos mostraste un cuadrito para los riesgos asociados de la segunda parte de la actividad, ese cuadro, ¿tú nos envías la plantilla? ¿Está en la plataforma o lo hacemos de acuerdo a nuestra manera? a María Isabel está en la guía de aprendizaje. Ah, ok, profe. Muchas Ujú. gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a darle paso al profe Joan para que haga su intervención y con él terminaríamos la intervención del día de hoy. Hola, sí, buenas noches. No sé si me oyen bien. Hola. Buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Estimados, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Permítanme, porfa, presentar pantalla, compartirles pantalla, para hablarles de la evidencia de esta semana, de nuestra competencia transversal de informática o tecnologías de la información y las comunicaciones.
Muy bien. ¿Ustedes me confirman, por favor? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Listo, gracias muchachos. Bueno, entonces, les cuento. Bueno, antes de hablar de la evidencia de hoy, muchachos, quiero recordarles, digamos, revisando las evidencias anteriores, pues primero el cumplimiento es importante, hago énfasis en el cumplimiento de las fechas, de los plazos establecidos para la entrega de las actividades. La semana anterior trabajamos dos evidencias, ¿cierto? La del taller sobre herramientas ofimáticas y el informe de pertinencia y efectividad. Recuerden que el plazo de esas evidencias fue el día 23, es decir, hasta ayer miércoles a medianoche. Las evidencias que empiecen a llegar de forma tardía, extemporánea, muchachos, yo las voy a penalizar, digamos, por fijar un término, asignándoles un taller compensatorio. ¿Listo? También quería mencionarles frente a la evidencia del informe de Trello que algunos enviaron el informe pero no anexaron el enlace a Trello. Yo ya les estaré escribiendo específicamente a cada uno de ellos para que corrijan esa. Igual, pues ya les hice la observación a través de la plataforma Sajuna y les evalué con un puntaje inferior a 50, puse, porque es algo que se debe corregir. Ya les debió, a quienes les haya ocurrido esa situación, pues ya deben estar notificados a través de la misma plataforma. Yo ahí les indico cuál es el motivo de la calificación y qué deben hacer para mejorarla. Entonces, bien, eso les quería comentar. Ahora sí vamos a hablar de la evidencia de esta semana, muchachos. La evidencia de esta semana es la que estoy resaltando aquí. Se denomina evidencia de desempeño, plan de mejora de productos y procesos, plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC. Ustedes ya saben que TIC es la abreviación de tecnologías de la información y la comunicación, y las comunicaciones. La fecha de apertura de esa evidencia, muchachos, es hoy, 24 de octubre, y vamos hasta el 30 de octubre. Recuerden que es una semana, ¿cierto? El 30 de octubre es el próximo miércoles. El miércoles de la próxima semana hasta medianoche. Ya saben que las entregas extemporáneas serán, digamos que serán penalizadas y tendrán que anexarle a la evidencia la resolución de un taller compensatorio que yo les estaré enviando oportunamente a través del WhatsApp, que es el medio más expedito pues para comunicarme con ustedes. Bien, muchachos, vamos a, ya teniendo los plazos, los cronogramas, las fechas importantes, vamos a la guía de aprendizaje para analizar de qué trata esta evidencia, ¿cierto? Siguiendo en la página 12 de este documento, encontramos la evidencia que nos convoca esta semana, plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC. ¿Qué trata esta evidencia, muchachos? Ustedes van a elaborar un informe. En cualquier editor de texto, el más común es Word, pero como les voy a explicar en unos minutos, pueden utilizar otras herramientas de edición de texto. ¿Es un informe sobre qué? ¿Cuál es la temática? Sobre las mejoras que pueden realizarse, pueden implementarse en los diferentes procesos y o productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. ¿A qué se refiere área de ocupación? En el caso de ustedes, muchachos, el área de ocupación, por supuesto, es el área de comercio y finanzas, ¿cierto? El sector comercial y financiero. Yo estaba oyendo ahorita la evidencia que les explicó el instructor Jonathan y veo que en todos los productos y servicios que estaban mencionando anteriormente es transversal el uso de herramientas TIC.
¿Para qué? Por ejemplo, cuando hablan de la validación de datos, de la comprobación de la información, pues evidentemente tenemos que hacer uso de herramientas tecnológicas de la información y las comunicaciones, ¿cierto? Tenemos que utilizar software que nos permita de pronto verificar antecedentes de un determinado individuo o desde las herramientas ofimáticas que nos permiten, digamos, redactar una carta o un documento que contenga las características de un determinado producto o también, por ejemplo, la creación de una tabla en Excel que nos permita hacer unos cálculos sobre la proyección de unas determinadas cuotas de intereses en fin, ¿cierto? Cada una de las actividades que acabaron de mencionar en la evidencia anterior puede estar sustentada en varias herramientas tecnológicas de la información y las comunicaciones. ¿Para qué les digo esto? Para que vayan pensando, muchachos, en cómo esa es la incorporación de las TIC pueden mejorar los diferentes procesos y productos del sector financiero y comercial. Esa es la evidencia de esta semana. Ustedes van a hacer un informe. ¿Sobre qué? Sobre cómo la incorporación de este tipo de tecnologías de la información y las comunicaciones, que como hemos visto a lo largo de estas semanas incluyen las herramientas ofimáticas, las herramientas de software, la internet, todas esas herramientas de la información y las comunicaciones, de qué forma potencian, mejoran la forma en la que, mejoran los diferentes procesos y productos en el sector financiero y comercial. Esa es la tarea que ustedes van a tener que explorar, ¿cierto? Aquí la guía nos dice pues que la idea es obviamente plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información. Aquí es importante, muchachos, que ustedes hagan un estudio en la internet, hagan una búsqueda, una investigación en las diferentes entidades financieras que ustedes ya han venido trabajando, tratando de buscar, por ejemplo, cuáles son las empresas más, los bancos o las empresas de finanzas más innovadoras, por ejemplo. ¿Qué tipo de tecnologías se utilizan últimamente? Cuando uno, por ejemplo, desde el celular abre diferentes aplicativos bancarios de Bancolombia, de BBVA, de Banco Occidente, etc., ¿cuál de esas aplicaciones móviles es más intuitiva? ¿Cuál es más fácil de manejar? ¿Cuál consideran que es más segura? ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Qué hace que una determinada aplicación web móvil sea más segura o más fácil de manejar que otra? Que de pronto implementa tecnologías como el reconocimiento de huella, o el reconocimiento de rostro. Pero, bueno, todo eso hace parte de una de las herramientas tecnológicas que ya trabajamos en esta competencia y es el software, ¿cierto? El software como esa parte abstracta, digamos, no material, que hace que las máquinas, los computadores y los celulares, smartphones, funcionen, nos presten algún servicio. Muy bien. Entonces, importante para mí, ¿qué voy a tener en cuenta? La investigación que ustedes desarrollen buscando, por ejemplo, avances tecnológicos que vale la pena mencionar en el sector financiero y bancario. A partir de esa información que ustedes recolecten de esa búsqueda y junto con el material de apoyo que ya hemos estudiado en la plataforma Sajuna, que los voy a recordar, recuerden que en la plataforma tenemos acceso a un material de apoyo, que es el que hemos venido trabajando durante estas semanas. Aquí se los recuerdo, fase de análisis, material de apoyo, y aquí tenemos el enlace a tecnologías de la información y la comunicación, y aquí podemos acceder, muchachos, al material de apoyo. Este material de apoyo es muy importante, pero los invito a no limitarse exclusivamente a este material. Podemos hacer investigaciones en muchas otras fuentes. Bien, ahora,
Sobre la forma, les voy a hablar sobre la forma del informe. Para este informe, muchachos, es válido presentar el informe de forma creativa. Esto lo resalto y quiero hacer énfasis en esto. No tiene que ser un documento plano, un documento de texto lineal, digamos solamente con letras, con caracteres, sino que ustedes pueden utilizar cuentos, historietas, infografías, es decir, pueden construir gráficas, pueden construir presentaciones interactivas. No tiene que ser exclusivamente en Word. Aquí de hecho nos sugieren algunas herramientas. Canva, que creo que ya muchos de ustedes o todos la conocen, es una herramienta para no solamente edición de texto, sino en general para crear contenidos. Podemos construir presentaciones interactivas, muy agradables, muy creativas. Aquí tenemos otras dos, Genial, Maze, bueno. Y hay muchas otras, y yo sé que ustedes explorando encontrarán otras. Entonces, dos puntos muy importantes sobre el informe, muchachos. El contenido, la investigación, que es la que ya les he mencionado, ¿cierto? Es decir, la calidad del contenido. Y segundo, la presentación del documento, que sea una presentación llamativa, creativa, que ustedes, digamos, le den vía libre a la imaginación, para que no sea un documento plano, digamos, de alguna manera, digamos, un documento aburrido, por decirlo ahí entre comillas, sino que sea un documento agradable a la vista, que yo cuando entre a revisarlo me resulte llamativo, me resulte interesante, capte mi atención, bien presentado, bien organizado, porque ustedes saben que las formas también importan, y con un contenido de alta calidad. Bien, muchachos, ¿cuál es el producto que ustedes me van a entregar? Ese informe en la plataforma que ustedes quieran desarrollarlo, ya saben que son libres de hacerlo, yo no les voy a limitar ningún editor de texto o creador de contenido. Al final deben presentarlo en formato PDF o si la herramienta que utilicen para crear el informe no lo permite, entonces me pueden compartir el enlace que me lleve al informe. No hay ningún problema, lo pueden hacer. Eso sí, verifiquen que el enlace tenga asignado los permisos necesarios para que yo pueda acceder a la evidencia, ¿cierto? No vaya a ser que tenga restricciones, etcétera, etcétera. Si lo pueden convertir en PDF, lo montan en PDF, no hay ningún problema. Si lo hacen en una plataforma y ustedes consideran que es más elegante que yo lo vea directamente en la plataforma, porque de pronto tiene alguna animación, etcétera, pues entonces me copian el enlace a la plataforma, no hay ningún problema, ahí lo reviso. Aquí dice que la extensión máximo de 10 hojas, bueno, respetemos ese número, digamos. Creo que 10 hojas es suficiente, es una cantidad suficiente para esta actividad. Bien, muchachos, ¿dónde van a cargar la evidencia? La evidencia, como ustedes ya saben, lo hacemos en la plataforma Sajuna. Aquí tenemos, vamos a la fase de análisis. A ver, ya. Y aquí bajando en el apartado de las evidencias, encontramos la secuencia de las evidencias que ya hemos venido trabajando, y aquí encontramos plan de mejora de productos y procesos con incorporación de TIC. Es aquí donde ustedes van a cargar su respectivo documento en PDF o el enlace a la plataforma en el caso que corresponda. Bien, creo que la evidencia es muy concreta, ¿cierto? Lo que se solicita en el informe, digamos que es muy puntual. Entonces yo abro el micrófono si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la evidencia que deben de realizar, desarrollar. María.
Profe, buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo subí la evidencia, pero no le adjunté el link de Trello. Entonces, Trello, bueno, sí. Trello. Entonces no sé cómo te lo pueda volver a enviar o ahí lo adjunté como un comentario. Apuntaste como un comentario. Sí, Bueno, ya tendría que revisar tu caso. ¿Me podrías escribir, por favor, al WhatsApp? Ah, bueno, les recuerdo, muchachos, que el canal de atención, antes de darle la palabra, el canal de atención más efectivo para comunicarse conmigo, muchachos, es el WhatsApp, ¿listo? En los horarios diurnos, por supuesto. Ya les voy a escribir en el mismo chat a recordarles, aunque eso está publicado pues en mi perfil en la plataforma Sajuna. Les voy sí, yo a... te escribí también ahí en la plataforma, en el chat de la plataforma te envié un mensaje. Ah, bueno, está bien, pero yo les recomiendo y les solicito también que me contacten a través de la línea de WhatsApp. Yo les voy a dar mi número aquí aunque eso está publicado pues en la plataforma Sajuna, pero aquí les voy a copiar el 311-238-2170. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí yo los atiendo. Obviamente yo tengo el celular en la mano permanentemente, pues, y entonces en los horarios diurnos, ¿cierto? Yo intento darles respuesta de una manera, digamos, efectiva, rápida, y podemos resolver más ágilmente cualquier situación particular. Entonces, María, ¿me podrías escribir, por favor, al Sí, WhatsApp? vale, profe, ya te escribo o mañana si quieres temprano te escribo. Sí, Y mejor, para mejor mañana. este caso, tengo que hacer el plan de mejoramiento también. Mm, ya yo te respondería internamente. Yo Ah, ok. analizo tu situación puntual, pero yo lo que haría en tu caso es habilitarte un nuevo, revisar, porque yo creo que debe estar habilitado un nuevo intento. Es decir, para que Sí. nuevamente puedas cargar el enlace. Ah, ok. Sí, porque como ese lo hicimos en grupo con mi compañero, él sí te adjuntó el link. Ya, Entonces, vale. Vale, ese fue el profe, muchas estudiante. Recuerde, normalmente yo aprovecho, María, para los demás muchachos, aprendices, que este proceso formativo, pues, la evaluación que yo hago como instructor hace parte de un proceso de formación y de crecimiento, ¿cierto? Es decir, cuando yo les evalúo, digamos, por debajo de 70, que aparece ahí una D, eso no es un castigo, no debe tomarse negativamente, sino que es un llamado a mejorar y a evaluar de pronto en qué fallé y qué puedo mejorar, ¿cierto? O si cometí un error, si olvidé algo, entonces ya sé que la siguiente evidencia no puedo cometer ese error. Otro error que cometen eventualmente es que me comparten enlaces, por ejemplo, a un video de ingreso y no tengo los permisos, entonces también lo evalúo por debajo de 70 y le pongo la observación, hey, recuerda por favor habilitarme los permisos, etc. Es decir, recuerden que la retroalimentación que yo doy como instructor siempre es una invitación a mejorar, a corregir los errores y a estar atentos para no volver a caer en ellos. Mayerly, Hola, buenas noches, señor instructor. No, que estaba revisando y bueno, las últimas evidencias de sus trabajos ya los calificó, pero todavía está sin calificar el mapa mental, que esa era de la semana pasada, profe. bueno, porque esa ya la tengo calificada, de pronto fue un envío tardío, una entrega tardía. Ahí dice que yo lo mandé antes de tiempo y les Sí, acabé de escribir la pasada. sí, profe, el mío también. listo, vea, listo, listo. Voy a volver a revisar y ya les estoy contando. Bueno, muchachos, Vale, profe, gracias. ¿alguien más? Bueno, listo, muchachos, entonces ya saben que Alejandra.
Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, la pregunta es, em, esta evidencia, o sea, tendríamos que averiguar igual lo que son los bancos, ¿cierto? Y indagar un poquito más a profundidad lo que es el tema de las TIC, cómo los manejan ellos, ¿verdad? Se entrecortó un poquito, pero no sé si te entendí bien la pregunta. El objetivo del informe es investigar, consignar en ese informe la forma en la que las TIC, las herramientas TIC, mejoran, intervienen para mejorar los productos y servicios, ¿cierto? Entonces, efectivamente, si te entendí bien, una forma claro, de recolectar información para el informe sería buscar en entidades financieras qué avances tecnológicos o qué herramientas tecnológicas incorporan que son novedosas, innovadoras o, digamos, que permiten o facilitan el acceso a los productos y servicios que ofrecen. No sé si te entendí bien, si te respondí bien, te aclaré tu duda. Sí, profe. Sí, es que porque usted dice que de pronto estaba teniendo en cuenta la evidencia que nos acabó de dejar el profe Jonathan, Ah, sí, de mirar pues lo de los bancos, lo del sistema financiero. Entonces, era esa mi pregunta, pues si de pronto sirve averiguar de pronto en un banco en específico cómo maneja eso de las herramientas de las TIC. excelente, sí, ese es un enfoque válido, es un enfoque válido, claro que sí. Ya, profe, gracias. Bueno, pues, ¿alguien más? Bueno, muchachos, entonces recordarles que la mejor forma de contactarme es escribiéndome al número de WhatsApp que compartí en el chat. Y bueno, si no hay más dudas, no hay preguntas, entonces un saludo muchachos a todos ustedes. Les deseo una muy buena semana y espero unos informes y unas evidencias creativas y muy, digamos, llenas de un contenido de alta calidad. Cuídense mucho muchachos. Una buena noche. Gracias. Hasta luego. No sé si el instructor Jonathan de pronto va a decir algo más.